Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Yo saliendo de un resfrío, se habrá notado en los videos anteriores, bueno, resfrío alérgico dado este cambio de temperatura. Ayer, 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Un día muy ideologizado, ¿no?, en nuestro país y en el mundo. Recordemos que era la fiesta principal en la Unión Soviética. Las fiestas de mayo, le decían, tenían que ver con otras también, otra fecha vinculada a un episodio bélico en mayo, y a su vez el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, en Uruguay se dio ayer esa celebración, inclusive yo veía algunos flyers, donde lamentablemente no se ilustró lo que había pensado, que era, por ejemplo, poner un flyer y que dijera: el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, Uruguay los celebra con ñoquis, los celebra con ñoquis. O también se podría haber puesto: el Día de los Trabajadores, 1 de mayo, va a ser un día milagroso y fantástico porque hablarán los zánganos y cantarán los parásitos, por ejemplo. Es evidente que el PIT-CNT iba a emprender con el relato o el discurso de la reforma de la seguridad social, que es el cometido político fundamental que tiene el PIT-CNT en el país en estos momentos, y que por otra parte, como organización del Partido Comunista, digamos que desde el punto de vista político, de modo muy inteligente, traza una estrategia que va a ser determinante para el país, y realmente lo que tiene vital importancia para mí y trascendencia en estas nuevas elecciones, en este año electoral, va a ser precisamente este plebiscito que el PIT-CNT le plantea nada más y nada menos que a la República Oriental del Uruguay. Es un plebiscito que va contra instituciones que son pilares de nuestra democracia, que son los pilares de nuestros derechos subjetivos, según la Constitución de la República, derechos inviolables, que le dan razón de ser al Estado uruguayo. De ahí que en el artículo 7 se considere, de parte de la doctrina constitucionalista más recibida, que hablamos de la enumeración de 6 derechos considerados fundamentales, fundamentales, 6 derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque le dan fundamento a nuestra nación como una república democrática representativa, como así lo consigna a texto expreso el artículo 82 de la Constitución. ¿Y cuáles son esos 6 derechos subjetivos que son fundacionales, que son fundamentales, que son inalienables? Bueno, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Dice en el artículo 7, en la sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, capítulo 1: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Nadie puede ser privado de estos derechos. Te lo digo otra vez. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Leyes que se establecen por razones de interés general en materia constitucional quiere decir que la propia Constitución establece lo que es materia reservada a la ley, y esas limitaciones son reservadas a leyes especiales que limitan ese derecho, cualesquiera sea de estos enumerados, por razones de interés general, derechos que van a ser compensados, devueltos, como por ejemplo el de propiedad, a través del mecanismo indemnizatorio que se dé desde el mecanismo del proceso de expropiación de la propiedad privada, cuando por un interés general el Estado necesita desarrollar una obra de infraestructura, llámese una carretera, llámese de pronto un tren subterráneo, llámese una especie de sistema de conexión de bypass, lo que fuere. Entonces se te va a expropiar. Esto quiere decir que toman tu propiedad inmueble
pero a través de un juicio expropiatorio en el cual se va a tasar el valor de la propiedad según el valor de mercado, el valor de catastro, y se te va a dar el dinero de tu propiedad. Va a tener un efecto indemnizatorio, se te da todo el dinero de tu casa, de tu propiedad inmueble, o de tu apartamento, de tu terreno, lo que fuere, y a su vez se te pagan los gastos del juicio. Y si acaso no prosperara esa expropiación, también se te van a pagar los gastos del juicio, más los gastos y los daños ocasionados durante ese juicio según la prolongación que tuvo, como por ejemplo daños morales, por la inquietud que te provocó, por la distorsión que provocó en el núcleo familiar de pronto. Es decir, todo eso se ajusta a la casuística, a los hechos que se determinen en un juicio expropiatorio, funcione o no. Por lo tanto, es en casos particulares, con reserva de la ley, es reservado a una ley que eso se determina para un determinado grupo de personas, no es una ley de efecto general, no limita generalmente el derecho de propiedad, por ejemplo, sino que es en determinada circunstancia, con la indemnización de ese valor, con también la indemnización de los gastos de juicio, más los daños y perjuicios, daño moral, y todo ello implica que tu propiedad privada como derecho subjetivo no fue violado. El derecho subjetivo no es violado, no puede ser violado. Ahora, el PCNT plantea un plebiscito en el cual viola el derecho de propiedad, viola precisamente el derecho inviolable de propiedad que formula el artículo 7, viola el derecho inviolable de propiedad que formula el artículo 32, que está en consonancia con el artículo 7, y viola el artículo 36, que formula el derecho de desarrollar actividad legítima, es decir, el libre emprendimiento desde la actividad privada, desde el mundo de los negocios, desde ese mundo, digamos, comercial o de negocios o mercantil, bueno, el libre emprendimiento que es proveniente de la propiedad privada, llámese la lícita o legítima actividad profesional, industrial, comercial e incluso el cultivo propio, es decir, desarrollarte en la educación, en tu propia educación, en la educación personal. Todo ello comporta una lógica, un orden constitucional que obedece a mandatos constitucionales, al reconocimiento de derechos subjetivos inalienables, inviolables, que solo podrán ser limitados por ley, por materia reservada a una ley especial, pero no eliminados. Bueno, el PCNT plantea todo lo contrario, plantea un plebiscito que elimine, por ejemplo, que elimine el sistema de la capitalización y los ahorros de hoy por hoy prácticamente 1.600.000 ahorristas y elimine la actividad privada de asesoramiento y colocación de esos ahorros, de esa base monetaria de ahorros para que sean capitalizados de parte de empresas financieras privadas. Parece que acá hay algo que no se entiende. Cuando uno habla del plebiscito contra las AFAPs es porque hoy por hoy las empresas financieras profesionales que legítimamente desarrollan actividad comercial, empresarial, y también, por supuesto, profesional, ¿para qué? Para la colocación de esos ahorros de los ahorristas uruguayos que mediante el mecanismo del pilar individual del ahorro capitalizable que sostiene nuestro sistema de previsión social, que lo sostenía en la ley anterior y ahora en esta nueva ley que el gobierno, bueno, sancionó y promulgó, se sostiene de modo mixto, como un sistema mixto, es decir, un pilar de capitalización y ahorro, un pilar individual y por otra parte un pilar solidario de reparto. Ese 15% que tiene el trabajador de obligatoriedad en los aportes a la seguridad social, hoy los puede optar por fraccionar mitad y mitad exactamente. Un 7,5% de esos aportes obligatorios puede optar que se trasladen a un pilar individual de la capitalización de sus ahorros. Esto quiere decir que ese trabajador uruguayo abre una cuenta personal de ahorro, una cuenta personal a través de estas empresas financieras. Son tres las privadas y una es público-estatal, República FAP. Las tres empresas privadas han conquistado, han cooptado el mercado de clientes de la capitalización y ahorro en un 75%. Se han capitalizado ya más de 26.000 millones de dólares. Quiere decir que entre la base monetaria, es decir, los ahorros que se van haciendo, el dinero que aporta ese universo de 1.600.000 trabajadores, imagínate, mes a mes,
el volumen dinerario que implica esto es enorme y ese volumen dinerario se convierte en dinero invertido que se multiplica a través de un sistema de interés compuesto, porque ese dinero se coloca en emprendimientos empresariales, en fondos de inversión, en la compra de pronto, deuda pública, en bonos de acciones. Es decir, la ingeniería financiera es múltiple y se relaciona con toda la actividad productiva, industrial, comercial, empresarial. Es decir, todo eso hacia un círculo orgánico perfecto que tiene que ver con qué? Con el sistema capitalista de economía abierta desde la propiedad privada. Eso que defiende la Constitución en los artículos 7, 32, 36. Sin embargo, el PCNT plantea, después de esta reforma, que se vuelva el monopolio del sistema público estatal del BPS como un monopolio del sistema de reparto, robándole la propiedad privada a estas empresas y al 1.600.000 ahorristas uruguayos, robándole a través del mecanismo de la confiscación. Te voy a seguir explicando de qué se trata esto.